Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí, juntos con esta oportunidad que tenemos de ocuparnos de la palabra del Señor, de algo que realmente importe, que nos llene nuestra mente de cosas buenas, de cosas que tengan que ver con lo eterno. Veníamos estudiando el Evangelio de Lucas, estábamos en el capítulo 14, habíamos comenzado en el programa anterior el versículo 15, donde Jesús, a partir de un hecho, Jesús estaba en una boda, en un banquete, en una comida, invitado, y alguien exclamó, haciendo referencia al banquete mesiánico, es decir, a la idea que tenía el pueblo de Israel, que el día en que viniera el Mesías y que viniera la salvación definitiva para el pueblo de Israel, eso estaba representado, lo habíamos visto por el profeta Isaías, en un banquete abundante, un banquete suculento, de finos vinos, de comida abundante para todos, donde todos iban a quedar satisfechos. Esa era la idea, cuando Dios viene a traer su bendición es con abundancia, esa es la idea del banquete. Y el banquete mesiánico hace referencia a los últimos tiempos, a la salvación que iba a venir, según la esperanza del pueblo de Israel, en la persona del Mesías. Así que la exclamación es, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿No? Habíamos hecho varias paralelismo con otros pasajes donde Jesús se refiere específicamente al banquete mesiánico. En base a esta exclamación de este hombre, que también surgió en función a lo que Jesús venía diciendo anteriormente, que lo habíamos visto en los versículos anteriores, el mismo de capítulo 14, nos encontramos con una parábola maravillosa. Jesús responde a esa exclamación contando una parábola que tiene una alusión directa a ese banquete mesiánico, es decir, a ese banquete prometido por Dios durante muchos años a través de los profetas, que iba a venir como salvación para todo el pueblo de Israel. Entonces, Jesús le habla de alguna manera con esta parábola, con esta ejemplificación, por eso hace referencia a un banquete, pero de alguna manera esta parábola tiene dos sentidos. Primero, mostrarle a los fariseos, porque le está hablando a los fariseos, había sido invitado por fariseos, estaba rodeado de fariseos y de otras personas también. Le habla directamente a los fariseos de una forma irónica y tenemos que entender esta parábola parados en el contexto. Vamos a ver, habíamos visto que la parábola se trata de un hombre que organiza un gran banquete, una gran cena, e invita. Habíamos visto que también tenía la costumbre de hacer doble invitación. Se invitaba, se hacía las confirmaciones de las invitaciones, en base a esas confirmaciones es que se preparaba el banquete. Y luego, cuando ya estaba todo listo, cuando llegaba el momento en que comenzaba la fiesta, se enviaba a los sirvientes, porque estos banquetes los organizaban personas ricas, personas con dinero, enviaban a sus sirvientes para que avisaran que ya estaba todo preparado y que era la hora de venir. Nadie venía hasta que no era avisado, por eso había dos invitaciones. Si no entendemos esto, no podemos entender la parábola. Entonces, primero dice que convidó a muchos, y a la hora del banquete envió a su sirviente. Y cuando el sirviente va, se encuentra que los invitados, acá nos pone como ejemplo tres, con mucha ironía, ponen excusas ridículas, ¿no? Si nos ponemos en el contexto, estamos ahí sentados a la mesa, somos fariseos, estamos a la mesa escuchando la historia que Jesús está contando. Cuando Jesús empieza a hablar del banquete, como habían hecho referencia al banquete mesiánico, ¿qué pensaban todos los comensales en ese momento cuando escuchaban a Jesús? Pensaban en el banquete mesiánico anunciado por el profeta Isaías, ¿no? Entonces, era ridículo que los invitados a semejante banquete, cuando alguien había dicho, oh, qué bueno va a ser para las personas que puedan participar, de repente estas personas pongan excusas. Pero no solamente que ponen excusas que uno puede decir válidas, son excusas que a propósito Jesús las pone como ridículas, ¿no? Una persona que compra un terreno sin verlo, iba contrariamente a la costumbre del Oriente. Siempre se analizaba bien el terreno antes de comprarlo. Compra bueyes ya grandes, es decir, es como comprar una maquinaria usada. Y la compra y después va a ver si funcionan. Es ridículo, no, tampoco combinaba. Las personas que estaban sentadas a la mesa podían darse cuenta la ironía y la ridiculez
de las excusas que ponían estos hombres. El tercero, que Jesús pone como ejemplo, es que se casó, y entonces tenía que estar con su esposa. También algo, como vimos la vez pasada, excusas bastante ridículas. El hecho es que, si bien él invitó a muchos, no solo invitó a 3, Jesús pone ejemplos de 3 excusas ridículas y nos está diciendo que todos aquellos primeros invitados, los que eran dignos, según ellos, de estar en ese banquete, porque las personas ricas invitaban primeramente a las personas ricas, a sus amistades, a las personas que formaban parte de su grupo social, ¿no es cierto? Ahora, el grupo social, el punto de vista que tenemos que ver no es desde el punto de vista de Jesús, porque para Jesús, Jesús no se lleva por la pertenencia, ni juzga a las personas por la pertenencia a grupos sociales, pero los fariseos sí. Por eso Jesús le está contando esta historia a los fariseos, y los fariseos entienden que estas personas ricas eran los que merecían estar ahí, ¿no? Que habían sido invitados. Y evidentemente Jesús está haciendo alusión a ellos mismos, a toda esa casta de israelitas conocedores de la Torá y de los profetas, conocedores de las promesas y las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, conocedores de la teología, teóricamente, eran los maestros de la ley, los que enseñaban al pueblo, a la otra clase social, al pueblo, que era ignorante, que había que enseñarle, a los simples. Ellos eran según ellos, los dignos de estar en esa mesa. Y sin embargo, Jesús les dice, ellos son los que ponen excusas ridículas. De alguna manera le está diciendo, ustedes están poniendo excusas ridículas, porque ya fueron convidados al banquete a través de los profetas, de la ley. Todas las escrituras hablan de mí, dice en alguna ocasión Jesús, ¿no? Y cuando ya está todo preparado, porque ahora el banquete está servido, porque el banquete mesiánico comenzaba con la llegada del Mesías, y yo soy el Mesías, acá estoy, me presentan excusas ridículas. Por ejemplo, que yo no cumplo con todos los requisitos que ellos mismos inventaron respecto del cumplimiento de la ley, que yo estoy violentando el sábado porque ayudo a las personas un día de reposo, o simplemente el hecho de celos porque Jesús se llevaba al pueblo y el pueblo despreciaba el liderazgo tradicional de estos fariseos. Por el hecho de que Jesús no se acomodaba ni políticamente ni con ellos. Jesús no formaba parte del grupo de ellos. Entonces eran despreciados. Ponían excusas absurdas. Más allá de todas las profecías que tenían, Jesús estaba haciendo milagros tremendos en su propia presencia, en su propia cara hacia los milagros. Y aún así ellos no creían. Ponían 1000 excusas, siempre una excusa para no creer. Así que Jesús se está refiriendo específicamente a ellos. Bien, empezamos con el versículo 21 y dice que vuelto el siervo, después de escuchar todas las excusas ridículas de los primeros invitados, vuelto el siervo a su señor, a la casa de su señor, le dice todas estas cosas. Mirá, me pusieron esta excusa, no viene nadie de los que teóricamente eran dignos, de los religiosos, de los conocedores de Dios, de los conocedores de la palabra de Dios, ninguno aceptó por cosas acá y allá. Habíamos dicho, ¿no?, que cuando uno quiere participar de las cosas de Dios y uno quiere participar del banquete de Dios, Dios no envía viandas, ¿no? No envía porciones. Uno tiene que dejar lo que está haciendo y venir y sentarse a la mesa, digamos, ayornarse, ponerse a tiro, ponerse a cuenta con las condiciones que Dios da. Es gracia, es algo maravilloso lo que Dios nos ofrece, y muchas veces también nosotros hacemos lo mismo, aún conociendo, ponemos excusas y excusas absurdas, enredándonos con cosas que tienen que ver con esto que pasa rápido, y nos olvidamos que el banquete que Dios nos ofrece tiene que ver con lo eterno, ¿no? Tienen que ver con aquello que no tenemos que llevar después que nos morimos, porque nos va a estar esperando allá, ¿no? Y terminamos ocupándonos y poniendo excusas, ocupándonos de cosas que van a quedar acá, no nos vamos a poder llevar. Bien, así que ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionó el anfitrión, el jefe de familia, el que había organizado el banquete? Pero por supuesto, había sido digamos, humillado en público por toda esta gente, así que se enojó, era correcto lo que tenía lo natural, se enojó. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer?
va a tomar venganza, porque cuando uno se enoja por algo, normalmente lo primero que nos viene a la cabeza es tomar venganza. Pero él reaccionó de una manera diferente. Reaccionó con una medida de gracia, más bien. Por eso yo les decía la vez pasada que esta parábola es una parábola, si bien de juicio y de advertencia, también contiene la gracia de Dios de manera explícita. Fíjense cómo reaccionó. Dijo a su siervo: anda pronto, ve pronto por las plazas a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, ¿no? Fíjense, ¿a dónde tenía que ir? Aquí, al siervo lo manda. ¿A dónde tenía que ir el siervo? A las calles, las plazas y las calles de la ciudad. De la misma ciudad en donde pertenecían también los invitados, ¿no? Es otra clase social, pero estamos hablando de la misma ciudad. Es decir, Dios abre su banquete, abre su casa. ¿A quiénes? Primeramente, aquellos que eran pobres, mancos, cojos, ciegos. Es decir, todo lo indigno, todo lo que no es despreciado por la sociedad de la misma ciudad. Entonces vemos la clase social de los que teóricamente eran dignos, que ellos eran la autoridad y despreciaban. Fíjense, volvamos otra vez a la mesa, sentémonos ahí y escuchemos al Señor. Si somos fariseos, ya empezamos a darnos cuenta que Jesús nos está hablando a nosotros y se está refiriendo a nosotros como fariseos y al pueblo, que es otra clase social bruta, indigna, que nosotros como fariseos tenemos que enseñar. Entonces, Jesús acá incorpora a todas aquellas personas despreciadas del pueblo de Israel, que no eran más ni menos que aquellas que constantemente iban a Jesús y lo rodeaban y recibían de él las bendiciones, sanidades, liberaciones de demonios, la enseñanza, la palabra de él. Eran sus seguidores, miles y miles de personas que iban a todos lados. Llegaba un momento que a veces Jesús no podía ni andar, lo apretaban, lo apretujaban. En una ocasión, lo hizo más de una ocasión, usaba una barca, se iba un poquito al mar para usarla de plataforma para poder enseñar, porque la gente se agolpaba, todos querían tocarlo, todos querían llegar hasta donde estaba Jesús. Pero era a los ojos de los fariseos gente despreciable. ¿Saben? Hay escritos en los rollos de las cuevas del Qumran, ahí en el Mar Muerto, que eran escritos por esta secta de los esenios, donde se hablaba, hay escritos cuando hablaban de aquella profecía de Moisés, que los que tenían defectos físicos no iban a participar del banquete mesiánico, porque así que se consideraba. El que tenía un defecto físico era consecuencia de un castigo de Dios, no era merecedor. Por eso Jesús hace acá hincapié en esto. Los pobres, no sabemos si habla pobres de espíritu o pobres económicos, lo que está hablando son los despreciados. Jesús en realidad acá hace la contraposición de los dignos y de los indignos. Los dignos son tan dignos que se creen lo suficientemente autosuficientes para no necesitar del Señor. Los indignos no tienen cómo pagarle, por eso es gracia. Y acá se refiere específicamente a los pobres y a las personas despreciadas del pueblo de Israel que sí aceptaban el banquete mesiánico. Así que acá vemos al siervo que va, los busca y los trae. Entonces vemos el accionar de Jesús, porque teóricamente podemos inferir que Jesús es el siervo de esta parábola, los busca y los trae a la mesa, los hace participar de las bendiciones del pueblo de Dios, ¿no? De la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios a través de las sanidades y liberaciones y todo lo que dijimos, ¿no? Y de su palabra. Era maravilloso escuchar a Jesús. Me explico, ahora dice, fíjense que no termina ahí. Así que el siervo dijo: Señor, volvió otra vez y dice: ya hice como me mandaste, pero aún hay lugar. Más gracia, más misericordia. Y acá entramos nosotros, fíjense.
Dijo el Señor al siervo: entonces anda por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fíjense, ahora tenía que salir de la ciudad. Andá, salí de la ciudad y tráeme a todos los pobres y las personas. Acá no había clase social. Tráeme a todos los que están fuera de la ciudad. Los que no pertenecen a la comunidad de los dignos, que desprecia a los que ellos consideran indignos, que sí entraron. Ya entraron, Jesús hizo el trabajo, les predicó, les enseñó. Ahora fíjense el detalle de que la parábola termina ahí. No nos dice que el siervo fue, los buscó y los trajo y llenó la casa. Quedó ahí. Entonces acá se arma unas discusiones con los estudiosos y los intérpretes bíblicos, donde dicen que este pasaje, este último versículo, fue agregado posteriormente. Pero no, porque Jesús ya lo vemos. Fíjense en Juan capítulo 10, versículo 16, dice, habla Jesús: yo soy el buen pastor y tengo mis ovejas en el redil y ellas conocen mi voz y yo las guío y todo. Y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Acá estamos nosotros. Los que no somos judíos, los que no tenemos en nuestra sangre la pertenencia al pueblo elegido de Dios, no somos judíos, pero dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también tengo que traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Qué lindo, ¿no? Acá estamos nosotros, acá estamos nosotros. La gracia llega también a nosotros, no solamente a los pobres y a los que no eran de la élite religiosa del pueblo de Israel, a todo el resto del pueblo, sino también a los demás, ¿no? Al resto. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo hace Jesús? Porque el siervo no dice la parábola que lo hace y Jesús no lo hizo. Y acá viene la otra parte. Este trabajo lo hace a través nuestro, a través de sus discípulos. Fíjense, en Mateo 28, ...19 y 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan por los vallados, por los caminos y tráiganlos, ¿no? Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo a través de su iglesia que ahora nosotros tenemos esa misión. Esa es la misión, ¿no? Dice en Hechos también, capítulo 1, fíjense, verso 8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y merecerán testigos, fíjense, en Jerusalén, primero, a los que pertenecen al grupo, ¿no? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión. Recibir la invitación, ir, ser parte de este banquete. Pero ojo, a través nuestro es que se cumple esto de que el siervo va por los vallados, por los caminos, fuera de la ciudad, a todas las naciones. Y dice, fuércelos a entrar. En base a esto, muchas veces en la historia podemos ver cómo se utilizó el poder político y la fuerza bruta para querer convertir a las personas. Acá la idea de fuérzalos a entrar es convéncelos, es que pongamos insistencia en esto de traerlos a la mesa del rey, de traerlos al banquete del rey. Fíjense un detalle, cuando Jesús iba camino de Emaús, que ya estaba resucitado, iba con 2 de los discípulos y él hizo como que seguía de largo. Y ellos dicen que lo forzaron a quedarse, ¿no? Insistiéndole, ¿no? De esa manera es la idea que tenemos que interpretar con esto de que fuérzalos a entrar. No es que uno hace manipulación psicológica o de alguna técnica como para
violentar la voluntad de las personas, no violentamos la voluntad de las personas, pero sí tenemos que insistir, sí tenemos que poner de nuestra energía, de nuestras fuerzas, porque el siervo hace su trabajo, el siervo está yendo por los caminos, por los valles, buscando a todos para que su casa sea llena, pero lo hace por medio del Espíritu Santo, a través nuestro, de los que somos ya integrados al rebaño, al gran rebaño del buen pastor. Qué maravilla, ¿no? No solo el Señor nos llama a participar de las bendiciones para que estemos llenos y satisfechos, sino que también nos da una misión, un trabajo que hacer. Y esto lo hacemos a través de nuestra palabra, nuestro conocimiento, lo hacemos a través de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, de lo que transmitimos a la gente que nos rodea. Pero esto de insistamos, es nuestro trabajo. Qué privilegio que el Señor nos da el hecho de poder participar de esta parábola. Acá estamos nosotros, en esta parábola estamos incluidos nosotros. Bien, ha sido un gusto compartir con ustedes este breve comentario. Nos vemos la próxima. Gracias.